A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles a la expositora que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Denise Alviar. Es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, especialista en autismo, atención temprana y control de esfínter. Está certificada en integración sensorial con los cursos 1, 2, 3 y 4 y está certificada en el modelo Denver y Jasper de atención temprana en nivel introductorio. Además, es docente de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Playa Ancha. Dicho eso, le doy paso a Denise para que pueda iniciar con la presentación. Muchas gracias, Javiera, por la presentación. Bueno, algo que agregar es que no solo soy docente, sino también hago atención directa ya a niños y adolescentes neurodivergentes. Así que eso faltaba. Bueno, muchas gracias por estar el día de hoy. A todos los y las que están. Espero que la jornada sea provechosa. Sé que en una horita no podemos abordar todo lo que uno quisiera y me disculpo anticipadamente si no puedo contestar todas las preguntas que ustedes tengan ya, pero vamos a hacer lo mejor posible. Ya, entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Les comento que al final de este seminario vamos a poder a dejar abierto el micrófono para que puedan hacer algunas preguntas, ya que acá Javiera las va a seleccionar, ya dependiendo también del tiempo que tengamos. Entonces, lo que nos convoca hoy es el siguiente curso, Integración Sensorial y Desarrollo Neurodivergente, desafíos en niños, niñas y adolescentes dentro de los espacios escolares. Todas las personas que están hoy probablemente trabajen con niñeces y adolescentes en los colegios, en las escuelas, en los jardines, sean familiares también directos de una niñez o un adolescente neurodivergente. Por tanto, nos convoca un factor común. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver el día de hoy o qué va a incluir este seminario pequeñito? Vamos a hablar un poquito acerca de los estudiantes neurodivergentes y los desafíos escolares, del desarrollo sensorio-motor en la generalidad y los desafíos en el espacio escolar, y también vamos a hablar acerca de algunos apoyos generalizados. Y obviamente, antes de lanzarnos a hablar de integración sensorial en la escuela, sí o sí tenemos que abordar acerca del concepto de neurodivergencia. Todos somos neurodiversos, mas no somos neurodivergentes, ¿ya? ¿Por qué neurodiversos? Porque tenemos un universo neuronal diferente entre todas las personas, ¿ya? Que funciona de manera altamente diversa. Por tanto, nuestros cerebros son altamente enriquecidos, mas no iguales ni normales, ¿ya? Y el concepto de neurodivergencia no es igual, ¿ya? Es un concepto distinto. ¿Qué es la neurodivergencia en la generalidad? Hablar de neurodivergencia es entender que existe un funcionamiento neuronal específico, no anormal, no malo, es un funcionamiento neuronal específico, divergente, con manifestaciones que hablan de un procesamiento característico en diferentes áreas, motora, sensorial, cognitiva, comunicativa y social, ¿cierto? Nosotros no vemos cerebros, vemos conductas, ¿ya? Conductas que se manifiestan en los diferentes hitos del desarrollo, en el funcionamiento social, en la conducta adaptativa y también los diferentes aprendizajes, ¿ya? Hablar de neurodivergencia, o cuando hablamos de neurodivergencia, debemos comprender que no hablamos de neurodivergencia como que fuera algo negativo. Se entiende que existen diferentes desafíos para las personas neurodivergentes, pero también entendemos que existen diferentes fortalezas en las personas neurodivergentes, ¿ya? Y es súper importante hablar de fortaleza. Siempre que hablamos de condiciones como autismo, TDAH, altas capacidades, por ejemplo, hablamos de las dificultades. No se sienta, es inflexible, no socializa, no mira a los ojos, pero muy pocas veces nos centramos en hablar acerca de aquellas cosas que diferencian y destacan a los chicos. ¿Por qué es tan bueno hablar de las fortalezas? No solamente porque enriquece el desarrollo personal, construye la identidad y nos da una buena imagen, sino que nos permite en los contextos escolares y terapéuticos poder levantar procesos de apoyo que sean mucho más atingentes. Si yo no reconozco fortalezas
Si yo no reconozco aquellas cosas que hacen bien, si yo no reconozco sus factores protectores, es muy difícil poder sostener un proceso de apoyo que tenga resultados, que pueda trascender en el tiempo y que nos permita una base para poder entregar apoyos a lo largo de la trayectoria evolutiva. Por tanto, se hace fundamental, ¿ya? Y en la neurodivergencia, el contexto, al igual que en todas las cosas, va a generar un factor súper importante y predominante al momento de los apoyos. Los contextos restringen o propician la participación. No por esto es que hablamos desde un modelo social de la discapacidad, ¿cierto? Donde es el entorno el que si levanta barreras genera mayor discapacidad en las personas. Por tanto, el entorno juega un rol clave. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque cuando nos encontramos en las escuelas, con chicos con requerimientos de apoyo, empezamos, es que requiere terapia, es que requiere psico, es que requiere fono, sí, probablemente pueda requerir muchas cosas, pero la terapia o los contextos terapéuticos no son el único lugar donde los chicos necesitan recibir apoyo, sino que también, y mucho más importante, de sus contextos naturales, en este caso el hogar y también las escuelas, ¿ya? Obviamente trabajamos en red, ¿cierto? Pero esto debe ser una red articulada y colaborativa para poder generar apoyos que sean mucho más consistentes, mucho más atingentes y también desde el respeto por los estudiantes. Y junto a este concepto trasciende otro que también es muy relevante que tiene que ver con la neuroafirmatividad, ¿ya? No es una moda, ¿cierto? No es un concepto que permite todo. Hablar de neuroafirmatividad es entender que las personas neurodivergentes tienen la misma validez e igualdad de derechos que cualquier otra persona, que se respeta su neurodiversidad y se entiende como un enriquecimiento más al mundo. Por tanto, lo que sucede, lo que hacen, es igual de válido que cualquiera de nosotros. ¿Requieren apoyo? Sí, ¿ya? Pero son parte del mundo. ¿Ya? No viven en otro mundo, están dentro del nuestro y es nuestro deber también incluirlos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué la neurodivergencia nos desafía? Y no solamente a nivel escolar. ¿Qué sucede acá? Actualmente en nuestro país y también en otros países, los estudiantes neurodivergentes tienen mayor identificación de su diagnóstico y de sus características. Y evidentemente nos pensamos en un aula muchas veces con muchos estudiantes y tenemos un desafío muy importante, no solo para los docentes que están, también para los profesionales dentro del colegio y también para los mismos estudiantes entre ellos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es tan desafiante la neurodivergencia? Porque si bien estamos en un paradigma desde el modelo social de la discapacidad, ¿cierto? Aún mantenemos una visión médica rehabilitadora. Y uno dice, ¿esto es así? Absolutamente sí. ¿Qué pensamos, por ejemplo, cuando observamos a un estudiante en aula? Es que tiene que copiar de la pizarra, es que tiene que sentarse. ¿Y qué hacemos para esto? Derivamos. ¿Para qué? Para que escriba, para que copie de la pizarra y para que se siente. ¿Y por qué tiene que hacer esto? Porque tiene que adaptarse, porque así es el mundo, porque todos tienen que hacer lo mismo. ¿Y qué hacemos? Trabajamos en pro de esas tareas sin entender o pensar que ese estudiante transita también por otros contextos y requiere también de muchas habilidades e incluso de otras que quizás le van a permitir poder generar estas cosas más específicas. Por ejemplo, la toma de lápiz. Claro, yo necesito que él escriba. A lo mejor él no lo necesita ya. Pensemos que necesita escribir. A lo mejor está aprendiendo igual y sabe leer y sabe escribir y no quiere hacerlo. O a lo mejor le cuesta hacerlo porque tiene un impedimento sensoriomotor. Es tan hiperlaxo y de tono tan bajo que le genera un dolor y un desgaste energético muy grande tener que escribir y copiar de la pizarra. ¿Ya? Entonces ahí ocurre este choque. Le pedimos a este estudiante que lo haga, pero convergen en él estas características propias de su desarrollo neurodivergente. Se para y se mueve. Se tiene que sentar para aprender. Tiene que focalizar su atención, sí, pero para eso necesita regular su nivel de alerta, porque su alerta es tan alta que hace que tenga un nivel de actividad
alto. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Que se siente solamente o entender por qué su nivel de alerta está tan alto para poder apoyarlo y poder propiciar su alerta más óptima y por tanto su atención y permanencia en sedente? ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando nos pensamos en el apoyo a los estudiantes, también lo vemos desde esta mirada que es mucho más esperada socialmente desde la normatividad, pero no siempre nos detenemos a pensar que tenemos estudiantes neurodivergentes, que no son neurodivergentes, ¿ya? Y que no lo van a hacer, porque hay un desarrollo divergente diferente, ¿ya? Segundo, no queremos cargarnos con más trabajo, ¿cierto? Los contextos escolares son contextos de alta demanda. Los estudiantes neurodivergentes son un elemento más del universo del establecimiento escolar. Tenemos estudiantes diversos, tenemos estudiantes extranjeros, tenemos estudiantes con barreras en el idioma, tenemos estudiantes que participan muy bien, tenemos estudiantes que no participan tan bien, tenemos estudiantes con implicancias en la salud mental, tenemos estudiantes que son vulnerados por sus entornos. Por tanto, tenemos dentro del espacio escolar una gran diversidad. Pero los estudiantes neurodivergentes también son parte de este espacio, ¿cierto? ¿Estamos preparados para esto? ¿Es algo nuevo? La verdad es que esto siempre surge. Ya cuando, por ejemplo, explotó la ley de autismo, ¿cierto? Y se empezó a hablar de cómo se iba a implementar, ¿qué es lo que surge? No hay recursos, no hay tiempo, no damos abasto, no estamos preparados. ¿Cuándo estamos preparados entonces? Pareciera ser una pregunta retórica, ¿cierto? Porque cuando surgen cosas nuevas, nunca estamos preparados. Pero al final las cosas entran igual y nos vamos adecuando en el proceso, para bien o para mal. Y claro, la resistencia está, pero en el fondo esto va a pasar igual. Y los estudiantes llegan a los espacios escolares con o sin diagnóstico. Nuestro país es un país altamente diverso y extenso, ¿ya? Las escolaridades que se dan en el sur no son las mismas que se dan, por ejemplo, en la parte central. Pensemos, por ejemplo, en un estudiante neurodivergente, autista a nivel de apoyo 2, que vive en el sur, en una parte muy, muy rural, y debe asistir a una escuelita muy, muy, muy pequeña, que es la única de la zona. ¿Qué le decimos? Es que no puede porque no está preparado el espacio. Si el espacio no está preparado, el estudiante quedó sin estudiar, porque no hay más acceso. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno mirar un poquito más allá. Vivimos en una sociedad inflexible. Pareciera ser que de momento sí, ¿cierto? Nos asusta lo nuevo, nos asusta lo que no conocemos, ¿ya? Y probablemente no lo sabemos, probablemente no sabemos bien qué hacer desde lo técnico. Ahora, la apertura al apoyo sí es importante, ¿ya? Aludimos a la inclusión, pero propiciamos solamente la integración. Y no son lo mismo, y no se propician de la misma manera. Integrarse es hacer parte, pero no necesariamente hacer partícipe en igualdad de condiciones, en igualdad de accesos. Y no es lo mismo que la inclusión, ¿ya? De hecho, cuando hablamos de inclusión, es cuando ya en la realidad dejamos de hablar de inclusión, porque no se vuelve tema. Y esto aún sigue siendo un tema, ¿cierto? ¿Ahora somos todos un poco neurodivergentes? No. O somos o no lo somos. O somos autistas o no somos autistas, o somos TDAH o no somos TDAH, porque debemos cumplir criterios diagnósticos. No somos un poco de algo, porque si fuéramos todos un poco de algo, no estaríamos en este momento en este seminario hablando de este tema, ¿cierto? O somos o no somos. Y cuando usamos este tipo de recursos, invisibilizamos el apoyo de quienes realmente lo necesitan. ¿Ya? Por otro lado, pensamos que los ajustes solamente eran eso, específicos y en casos específicos. Y en la realidad, debemos planificar y pensar de manera mucho más amplia, ¿ya? Sabemos que la diversidad de estudiantes es muy grande y no solamente neurodivergentes, por tanto, generamos instancias o deberíamos generar instancias que permitan el acceso de los estudiantes. Planificamos para el grupo, entendiendo también que tenemos que conocer a este grupo, ¿cierto?
Ahora, dentro de los espacios escolares van a transitar muchos estudiantes con diferentes condiciones neurodivergentes, ¿cierto? Actualmente se ha incrementado mayormente la detección de estudiantes autistas, ¿ya? Es que ahora hay más autistas. Lo que pasa es que hay mayor detección, hay mayor conocimiento, ¿ya? Pero los autistas siempre han estado en el mundo, siempre han estado en nuestro país, es una condición hereditaria, ¿ya? Y dentro de este contexto escolar convergen muchas condiciones que también coexisten entre ellas. Es más, de hecho, en un 50%, por ejemplo, las personas autistas tienen una coexistencia, ya sea otra neurodivergencia de salud mental, y en un 40% tienen cuatro o más. Ya, por tanto, la diversidad que nos encontramos es súper amplia. No son los diagnósticos del libro, ya existe una diversidad muy amplia. Son estudiantes con una condición que transitan en un entorno y en una cultura. Tenemos autismo, TDAH, apraxia del habla infantil, tenemos altas capacidades, existe la doble excepcionalidad, discapacidad intelectual, específicas del aprendizaje y así somos y sigue. Ahora, ¿qué pasa con los trastornos del procesamiento sensorial o las implicancias sensoriales? Algo que se cree muy frecuentemente es que solo las personas autistas tienen trastornos del procesamiento sensorial y no es así. Y esto es muy importante clarificarlo porque los trastornos del procesamiento sensorial en sí mismos también representan una neurodivergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Puede coexistir con otra condición como también no puede hacerlo. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de las personas autistas, en más de un 95% existen implicancias del procesamiento sensorial, pero también nos podemos encontrar con personas, niños, adolescentes o adultos que tengan solo trastorno del procesamiento sensorial, perdón, sin coexistir con otra neurodivergencia. Es más, la selectividad alimentaria en sí misma también representa otra neurodivergencia y no necesariamente tiene que coexistir con otras condiciones, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los trastornos del procesamiento sensorial? No siempre se hacen tan evidentes. Hay conductas que son muy evidentes y otras que son más sutiles y muchas de ellas se confunden y se camuflan con problemas de conducta. Y claro, vemos la conducta, pero no necesariamente es un problema de conducta, porque siempre hay una explicación mayor. Ahora, hablar de integración sensorial en profundidad es entender que existe un procesamiento sensorial en todas las personas. Todos procesamos perdón, todos procesamos información sensorial. Da igual si es neurodivergente o no. Es un proceso natural de nuestro cerebro, es un proceso neurológico, neurobiológico, que realizan todas las personas y que organiza todas las sensaciones que se experimentan desde afuera y dentro del cuerpo y que permite esto una respuesta adaptativa. En este momento, para que usted esté sentado mirando este seminario, es su sistema visual el que está actuando, es su sistema auditivo el que está actuando, es su sistema vestibular el que está actuando, el que le permite tener una estabilidad de su cabeza, el que le permite una estabilidad de campo visual, el que le permite tener una alineación postural. ¿Por qué? Porque tiene un buen tono extensor para mantenerse erguido. Es su sistema táctil el que le permite manejar sus dedos, porque impacta de manera importante en la motricidad fina, y sumado a esto su sistema propioceptivo, el que está participando. También está regulando la fuerza para tomar el lápiz, ¿cierto? Manteniendo un equilibrio en sus articulaciones para movilizarlas de forma adecuada. Y probablemente también su sistema interoceptivo le esté mandando alguna señal de hambre, de sueño o de ganas de ir al baño a hacer del 2 o del uno. ¿Por qué? Porque constantemente estamos procesando información sensorial de diferentes formas. ¿Ya? Ahora, la integración sensorial es multisensorial. ¿Qué implica esto? Procesamos
muchos tipos de información de diferentes maneras y en diferentes niveles del sistema nervioso central. Observamos una respuesta adaptativa en una conducta adaptativa. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos atendiendo al seminario y de repente, ¡pum!, sucede un ruido muy fuerte afuera. Pensemos que hay alguien que tiene un equipo de música escuchando reggaetón. ¡Pum! 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 Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos distraemos, ¿cierto? Ponemos atención a la música y de repente digo, no, necesito focalizar mi atención acá. ¿Qué hago yo? Modulo, organizo la información sensorial. ¿Para qué? Para que quede ahí, pero me permito a mí misma, me organizo focalizarme a la actividad, ¿ya? Ahí estoy modulando información. ¿Y qué me permite esto? Gestionar también las emociones y la conducta. Si yo soy capaz de modular la información sensorial del entorno, voy a poder disponerme de mejor manera. Mi conducta va a ser adaptativa y por tanto puedo gestionar de mejor manera mi reacción emocional. Entonces aquí surge la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando las personas no modulan la información, los hiper o hipoalerta, ¿cierto? Evidentemente, esto genera un impacto en su conducta adaptativa, en su respuesta adaptativa, y que podemos ver conductas que puedan ser desajustadas según lo que se espera el contexto, ¿ya? Pero no necesariamente hacemos el cruce con neurodivergencia, ¿ya? Pero integración sensorial no es solamente hiper o hipo, también es praxis, ideación y planeamiento motor, ¿ya? Y ahí entramos a otra línea que tiene que ver, por ejemplo, con el modelo de integración sensorial. Porque cuando hablamos de hipertáctil, de hipervestibular, de déficit de integración bilateral secuencial, estas caracterizaciones surgen desde un modelo de trabajo, ¿ya? Por tanto, se entiende que lo sensorial es un universo muy grande, con muchas manifestaciones. Por eso es sensorio-motor, ¿ya? Porque incluye el uso del cuerpo generalizado, ¿ya? Ahora, si hablamos de un desarrollo sensorio-motor neurodivergente, vamos a observar conductas, ¿cierto? En cualquier persona observamos conductas, en las personas neurodivergentes no es diferente. Pero ¿qué sucede? La mayoría de las veces las explicaciones a la conducta son erróneas y muchas veces levantamos juicios de valor. ¿Por qué? Porque es un problema conductual. Ejemplo, hace poco fui a un jardín infantil y a observar un pequeño porque le estaba pegando a una compañera. Pequeño de 2 años, es un bebé. Le pegaba y le apretaba la cara. Y claro, las educadoras estaban preocupadas, la mamá igual, porque en la casa este pequeño no tenía esas conductas. Bueno, me tocó observarlo en una de sus clases. Él se sentaba al lado de esta compañerita, ¿cierto? Él muy tranquilo, muy silencioso, y ella se enoja con la educadora porque la educadora guarda unos juguetes que ella quería y ella se pone a llorar. Y llora y grita. Y él no la mira en ningún momento, fija la mirada hacia el frente y de repente se gira, ¡pum! Y le agarra la cara y le aprieta la cara. Consecuencia de eso, ella llora más y él le aprieta la cara. ¿Y qué pasaba? Claro, después fuimos observando otras cosas, ¿cierto? Dentro de la rutina. Y un factor común sucedía que los días que estaba esta compañera o que lloraba más o que había más ruido en sala, este pequeño salía súper agotado y llegaba en la casa a dormir siestas, cosa que no hacía ya. ¿Qué pasaba? Lo que estaba pasando era que sobrereaccionaba ante el ruido, los llantos, los gritos o el bullicio muy grande dentro del aula generaban una saturación sensorial. Y claro, había momentos donde habían conductas disruptivas hacia otros compañeros, pero también pasaba que terminaba muy agotado al finalizar el día. Entonces, ¿es un problema de conducta? ¿Él se está portando mal? ¿Él está reaccionando a una situación? Evidentemente no está bien pegar, ¿cierto? Pero cuando la alerta se dispara, cuando soy hiperalerta o cuando mi alerta sube exponencialmente, ¿qué pasa? Tengo diferentes respuestas.
como por ejemplo de protección y de huida. ¿Por qué? Porque mi cerebro se siente en riesgo. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Es súper importante poder identificar esto porque necesitamos entender la causalidad para poder brindar el apoyo. ¿Ya? Por otro lado, la manifestación es ampliamente variable. No todos presentan las mismas dificultades, ni todos los sentidos se encuentran impactados, ¿ya? No desaparecen con el crecimiento, pero se apoyan, ¿ya? Y esto es súper importante. Hablamos de un perfil sensorial hiperresponsivo. ¿Todos los sentidos realmente son hiperresponsivos? No. ¿Por qué? Porque en algunos sentidos la alerta está disparada. Y hay otros sentidos que utilizamos para regular esta alerta. Por tanto, nos movemos para poder regular. Ejemplo, la hipersensibilidad táctil. Nivel de alerta alto. ¿Por qué puedo sobrereaccionar al tacto de tipo superficial? Por tacto físico, por tocar cosas que no me gustan, contacto directo con el suelo, que me toquen la cabeza, lavarme la cara, ropa interior rígida o gruesa, y así consecutivamente. ¿Todos manifiestan las mismas reacciones? No. ¿La reacción es igual en todos? No. ¿Basta con que no toque texturas para ser hipersensible al tacto? Absolutamente y totalmente no. Por tanto, las manifestaciones son muy variables y las reacciones también. ¿Ya? ¿Y qué pasa con estos chicos? Tienden a tener un nivel de actividad más alto y buscan mucha propiocepción. Ejemplo, saltar, caer al suelo de forma intensa, apretar, tendencia a juegos más bruscos. ¿Por qué? Porque necesitan regular su alerta alta. ¿A todos les pasa igual? Tampoco, ¿ya? Pero hay que buscar ciertos factores comunes. Por otro lado, las dificultades no son solo táctiles y auditivas. Siempre pensamos en la hipersensibilidad y la hipersensibilidad auditiva y táctil. Son 8 sentidos. ¿Ya? Por tanto, tenemos que explorar más allá y no solo hablamos de hiper e hipo, sino también hablamos de praxis, ¿ya? La falta de detección o comprensión de los apoyos, ¿cierto? Impacta de forma significativamente en la vida cotidiana y esto es súper importante. Cuando se piensa en el modelo de integración sensorial para comprender el funcionamiento, nunca se pensó solo en quedarnos en el hiper o hipo o usar un audífono, por ejemplo. Se piensa y se construye para poder entender cómo esto impacta en el desempeño ocupacional y qué podemos hacer para propiciar la participación de las personas, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque me ha tocado ver a muchos profesionales no capacitados en integración sensorial que están aplicando perfiles sensoriales, ¿ya? ¿Por qué esto es un problema? Porque el perfil sensorial es un instrumento más que forma parte de un proceso evaluativo integral. Lo puede contestar la familia, lo puede contestar la escuela y cuando son personas adultas o adolescentes más grandes, los pueden contestar ellos. Luego de eso se integra un proceso evaluativo integral y se compone para terminar después formando un diagnóstico ocupacional que permita entender qué sucede y cómo apoyar el desempeño. Por tanto, necesito analizar el instrumento, asociarlo a un proceso para entender el impacto de la persona y poder apoyar el proceso. Si solo nos quedamos con la pauta, es muy superficial y además es poco ético, porque la persona necesita entender en profundidad su proceso. Y en este caso también su familia, cuando estamos hablando de niñeces y adolescentes. ¿Ya? Para el modelo de integración sensorial, entonces, los requerimientos de apoyo, la evaluación y la intervención se van a sustentar principalmente en 3 sentidos: el táctil, el vestibular y el propioceptivo. No quiere decir que los otros no sean importantes, pero estos son fundamentales porque son los más primitivos, son los primeros en formarse. Y las dificultades ya sabemos que son desde la modulación y desde la praxis. ¿Ya? Entonces, ahora, pensemos que ya detectamos cuál era la dificultad sensorial o sensoriomotora, ¿ya?
Y ya dijimos que respuesta adaptativa, modulación, se relaciona también con conducta y gestión de las emociones. Esto sucede cuando existen dificultades, no porque a la persona se le ocurra arbitrariamente, es porque existe una correlación cerebral. Hay áreas del cerebro que están funcionando y que generan ante dificultades, ¿cierto? Respuestas que pueden ser inadecuadas para el contexto. Hablamos principalmente de un lóbulo frontal, de una corteza somatosensorial, de una amígdala, de un hipocampo, ya, o sea, hay muchas áreas cerebrales que pueden estar impactadas. Y claro, hablar de un procesamiento sensorial implica también entender la correlación con las emociones y las conductas a las que llamamos desafiantes, ¿ya? Entonces, ¿por qué una conducta es desafiante o por qué se usa este término actualmente? No porque la conducta en sí sea problemática, sino porque nos desafía al entorno, nos desafía a aprender, a comprender y a movilizarnos para entregar apoyo. Entonces, cuando existen dificultades en el procesamiento sensorial, hay un visible impacto en la conducta. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se explican estas problemáticas desde la crianza o desde las características personales, pero no necesariamente desde una neurodivergencia, ¿ya? No todas las personas con dificultades auditivas se tapan los oídos o salen arrancando. No todas las personas con hipersensibilidad al tacto no tocan las texturas o no les gusta pintar con témpera, por ejemplo. No todas las personas con temores vestibulares prefieren sentarse y jugar tranquilos, ¿ya? Tenemos muy integrado un estereotipo de cómo deberían manifestarse las conductas. Y esto es muy amplio, es como un espectro muy amplio, ¿ya? Las conductas desafiantes que se manifiestan o que se intensifican se dan porque existen contextos o situaciones desafiantes, y esto es súper importante, ¿ya? Modelo social de la discapacidad, contexto o ambiente que facilita o restringe. La persona no siempre puede por sí misma poder hacer todas estas cosas. Muchas de las reacciones que se dan porque se suscitan en un contexto que el cerebro interpreta como hostil, como complejo. Por tanto, suceden estas conductas. Pensemos, por ejemplo, ya, algo recurrente en las escuelas, las desregulaciones emocionales. Le damos una connotación cognitiva a la desregulación emocional desde el entendimiento de que la persona pudiera regular la desregulación emocional. Y esto no es así. Cuando la persona se desregula, deja de razonar la conducta, porque eso pasó antes. Eso pudo haber sido en otro momento cuando se pudieron identificar los gatillantes o los precursores, no en la desregulación in situ. ¿Ya? Desde las dificultades relacionadas con la modulación, nos podemos encontrar con estudiantes ansiosos, preocupados, irritables, miedosos, con alto o bajo nivel de actividad. Y muchas veces también tienen relación con conductas que son negativas o violentas. Pensemos en el mismo ejemplo de este pequeño que apretó a la compañera. Claro, si lo vemos, ¿qué pensamos? Oye, el niño, qué violento, ¿dónde estará viendo eso? ¿Por qué le pega a la compañera? Pero no nos detenemos a pensar que a lo mejor su procesamiento sensorial puede estar impactado, ¿ya? Por otro lado, desde las dificultades de la praxis, si tenemos dificultades en el uso motor del cuerpo, en la efectividad de mi cuerpo y de mis movimientos, va a existir un impacto negativo en la autopercepción y en la autoestima. Las dificultades en el planeamiento motor también pueden relacionarse incluso a conductas violentas que no son. Si yo tengo un estudiante torpe que tiene dificultades en la conciencia de su cuerpo, va a chocar con las mesas, le va a botar las cosas a sus compañeros, puede que rompa los lápices. No hasta hace poco en un colegio, a uno de mis pequeños le hicieron firmar un compromiso para no chocar más con las mesas de sus compañeros, como si él racionalizara su torpeza motora. Ya es muy difícil para él visualizarse como alguien con dificultades, porque ya lo hace, como para más encima sumarle una estigmatización y una visibilización como si fuera una conducta negativa.
¿ya? Entonces, siempre es bueno explorar un poco más y no quedarnos con la idea de observación principal, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que se termina generando es una importante estigmatización. ¿Por qué? Porque también esperamos que los estudiantes se comporten como neurotípicos cuando son neurodivergentes. Esto no quiere decir que todas las conductas se permitan o que seamos permisivos. Lo que trato de decir es que es súper importante indagar un poco más, conocer un poco más, comprender desde la base para poder entregar apoyos que sean más atingentes y no solamente una derivación a convivencia escolar, una anotación en la hoja de vida, porque en la realidad esas consecuencias no generan ningún apoyo al estudiante. Ahora, ¿cómo brindamos apoyo? ¿Qué podemos hacer? De manera muy general, obviamente, porque cada caso es particular, ¿cierto? Cada chico es un universo. Entonces, identificamos fortalezas y requerimientos de apoyo y también derivamos cuando es necesario, ¿ya? Tenemos que entregar, por tanto, apoyos terapéuticos efectivos que puedan responder a estos requerimientos de apoyo, ¿ya? Los apoyos no son solo terapéuticos, no es igual a esto terapia, no, no funciona así. La participación principal y los apoyos principales provienen de los espacios naturales. Ya identificar y poder derivar es algo muy importante, ¿ya? Pero apoyar en este entorno también. El inicio es el primer paso. Después de eso queda trabajar colaborativamente. Familias, escuelas, jardines infantiles, ¿ya? Generamos conocimiento y también nos educamos, y esto es súper importante, ¿ya? Nosotros como profesionales, los docentes, los que trabajamos en contextos escolares, universitarios, estamos en el deber de seguirnos educando y aprender. No siempre nuestros contextos de trabajo nos brindan las capacitaciones, pero también es importante que nosotros podamos seguir aprendiendo. Y también es importante que las familias también aprendan y se empoderen. Y también es nuestro deber poder brindarles esa educación y que no sientan que codependen de nosotros para la vida. Porque sus hijos e hijas siempre van a ser neurodivergentes. Por tanto, es súper importante que ellos también lo comprendan, lo entiendan y vayan generando aprendizajes progresivos a lo largo de la vida, ¿ya? Porque también es altamente probable que ellos sean neurodivergentes igual que sus hijos o parte de su línea familiar también, ¿ya? Por tanto, el empoderamiento respecto a las fortalezas y requerimientos de apoyo es fundamental como de lo general, ya cosas que son básicas de lo básico, apoyos visuales, y no me refiero solamente a los pictogramas, hay checklists, hay murales, hay imágenes de guía, hay textos, hay señales que le permiten a los chicos poder apoyarse dentro de un aula. La rutina estructurada es fundamental. Les brinda no solo estructura, les brinda certeza y les permite consolidar hábitos. La contención y validación emocional es fundamental. Hoy conversaba con una de las mamás de una de mis chicas y el inspector general de su colegio le pregunta, ¿no estará manipulando? Estas 2 semanas lo ha pasado pésimo en la adaptación escolar, entró a primero medio. Y ella, muy empoderada, si yo la felicité, le dice, no, no está manipulando, yo conozco a mi hija, o sea, ha pasado por un proceso súper complejo de vida y lo que menos necesitamos es ese tipo de discursos, ¿ya? Para poder apoyar a los chicos como corresponde, porque si no, invalidamos y en el fondo invisibilizamos. Elementos sensoriales de autorregulación también pueden ser importantes, pero ojo, este no puede ser cualquiera. No hay un palo blanco, así como no hay estrategias que le sirvan a todos, no hay un palo blanco sensorial. Si usamos juguetes sensoriales, maravilloso, pero no a todos les gustan todos. Tienen que saber para qué sirven y cómo se usan y poder elegir el que les sirva más. El disco preceptivo, maravilloso, es súper buena herramienta. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo le sirve al estudiante? ¿Le sirve realmente al estudiante? ¿Se sienta en el disco preceptivo? ¿Lo pone en su espalda? ¿Lo pone en sus pies? ¿Dónde lo pone? Porque claro, generalmente te dicen, no, siéntate sobre él. Y claro, lo ponemos en un niño pequeño, en una silla, se sienta sobre el disco y queda muy alto. Resultado de eso, se cae.
Se cae él y se cae el disco. No le sirve. Los pies deben estar apoyados en el piso, ¿ya? Por tanto, también tenemos que indagar un poquito más respecto al implemento, que no es lo mismo que los ambientes sensoriales flexibles, estrategia propia del modelo de integración sensorial, que me dice que yo puedo tener en las aulas elementos sensoriales diferentes de acceso a los estudiantes cuando lo requieran, porque en cualquier momento lo pueden requerir. Puedo tener una canasta, por ejemplo, con audífonos grandes o con tapones desechables que después se boten. Puedo tener una canasta con colaciones crujientes como snack. ¿Por qué? Porque si yo mastico, lo que hago es estimular la articulación temporomandibular, propiocepción. Puedo tener en una caja juguetes sensoriales. Puedo tener en una caja cojines propioceptivos o bandas elásticas, ¿se entiende? Eso es un entorno sensorial flexible. Puedo tener cortinas que regulen la entrada de la luz. Puedo tener al fondo percheros para colgar las cosas para que no se caigan por todos lados. Puedo tener un mural en la sala para ordenar toda la información visual y que no esté dispersa por toda el aula. Ese es un ambiente sensorial flexible y respetuoso para los estudiantes, para todos. ¿Ya? Los apoyos varían a lo largo del ciclo vital. No es lo mismo lo que necesita un niño pequeño que, no, que un adolescente. Y el adolescente no deja de ser neurodivergente, ¿ya? Algo que tenemos que cuidar es este discurso de estás grande, ya creciste, es que ya no podemos hacer esto porque ya va en la media. No, sí podemos, porque no deja de ser lo que es. Los apoyos cambian, a lo mejor no necesita lo mismo ahora que antes, pero puede requerir apoyos del entorno igual, ¿ya? Y los apoyos son súper variables en los diferentes contextos educativos, ¿ya? El manejo ambiental es súper importante, ¿ya? Todas aquellas cosas, perdón, que pueden servir como elemento preventivo y de apoyo. Por otro lado, los apoyos en los espacios escolares no solo se suscitan desde lo sensorial, ¿ya? Existen diversos recursos que permiten a los espacios escolares apoyar a los estudiantes. Y muchos de estos recursos también se relacionan con lo sensorial, ¿ya? Por ejemplo, caracterizar al grupo del curso es fundamental. Necesito conocerlos, saber quiénes son, qué les gusta, cómo aprenden mejor. Me permite poder generar clases y espacios mucho más diversificados. Y la vinculación efectiva y afectiva con los estudiantes es fundamental. Tenemos súper claros que las familias tienen un rol educativo diferente, quizás mucho más valórico, pero no nos podemos olvidar que el espacio escolar es el lugar donde transita gran parte de la vida de las niñeces y de los adolescentes. Pasan muchas veces más horas en la escuela que en la casa. Por tanto, es súper importante la vinculación y que sientan que es un espacio seguro. La corregulación también es fundamental. Adultos que corregulan, adultos que acompañan en este proceso. ¿Solo a los niños? No, también pueden ser a los adolescentes. Muchos de nosotros necesitamos un abrazo y una contención cuando estamos superados. A los chicos les pasa igual. Pero ese corregulador no es cualquier persona. No es la convivencia escolar, no es necesariamente la encargada del PIE, es, por ejemplo, la docente del aula, es, por ejemplo, la docente de otra aula, es, por ejemplo, una inspectora, es la persona con quien más se vincula el estudiante. Y muchas veces es más de una. Decretos educacionales 170, 83 y 67 a lo mejor nos pueden generar bastantes diferenciaciones, pero son decretos que nos permiten construir apoyos situados a los requerimientos de los estudiantes. Protocolos de desregulación emocional, como el DEC, ahora DEM, ¿cierto? Que me permite establecer un orden para identificar y participar en el manejo de una conducta, ¿cierto? De una posible desregulación, que ojo, la desregulación emocional puede ser por muchas causas. Me permite identificar gatillantes, me permite identificar precursores. ¿Qué son los precursores? Las conductas que me avisan que algo puede venir. Me permite saber e identificar qué puede hacer el adulto para mitigar el impacto. Me permite saber qué hacer, cómo accionar en el momento de la desregulación y en los momentos de calma después de esta. En el caso de los estudiantes autistas, plan de acompañamiento emocional y conductual desde el año 2024 obligatorios
en los espacios escolares y aún muchos no tienen. Y aún muchos tienen y son muy superficiales. Y esto es súper importante. El PAEC es un plan. No es un documento que se guarda, es un plan que se sigue. Por tanto, se construye, al igual que en TEM, de manera súper situada en relación a la necesidad, porque eso es lo que me permite poder atajar, mitigar o prevenir una situación mucho más desafiante y poder mediar el contexto de mejor manera. La pregunta no debe ser qué hago cuando se desregula, es qué hacer para que esto no suceda o suceda menos o sea menos impactante para este estudiante y sus otros compañeros. ¿Ya? Adaptaciones, adecuaciones y modificaciones ambientales desde una base sensorial. Adaptaciones, por ejemplo, los discos proprioceptivos, los adaptadores de la toma de lápiz, las bandas elásticas, juguetes sensoriales, tijeras adaptadas, adecuaciones de currículum, de acceso. Lo siento en este espacio porque queda mejor. Le entrego este tipo de material, usa este tipo de lápiz porque lo ayuda a escribir mejor. ¿Ya? Modificaciones del ambiente, como las que hablamos de los ambientes sensoriales flexibles. ¿Ya? Salas sensoriales. Un elemento muy importante que empezó a tomar fuerza en nuestro país, por lo menos en Chile desde el año pasado, ¿cierto? Salas sensoriales que no es lo mismo que una sala de integración sensorial, ¿ya? Esta es una sala con foco más en la calma, pero ojo, esto tiene de dulce y a gras, porque es una sala implementada con cosas muy cachilupis, ¿cierto? Pero tiene implementos sensoriales. Y es súper importante saber cómo sirven, para qué sirven y cuáles son las características de los estudiantes que llegan a esa sala sensorial. ¿Por qué? Porque hay implementos que ayudan a optimizar la alerta y hay otros que disparan la alerta. Por tanto, no a todos les sirve todo. No a todos les gusta el columpio, no a todos les gusta el balón de pilates y no a todos les gusta la piscina de pelotas. No todos los necesitan. ¿Ya? Y otras estrategias que las personas consideren importantes dentro de los espacios escolares. Y por último, para ir cerrando, es súper importante recordar que los apoyos los brindamos todos, funcionamos como red. Las niñeces y los adolescentes viven en una red ecológica, en un sistema. Por tanto, todo lo que sucede puede generar un impacto en ellos, ¿ya? ¿Quiénes más directamente estamos con ellos? La familia, los miembros del espacio educativo y los profesionales de apoyo cuando existen. Por tanto, es súper importante mantener contacto, entregar información, compartir las cosas que se están haciendo, trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para en el fondo propiciar y acompañar respetuosamente y atingentemente la trayectoria evolutiva y educativa de los estudiantes. Y cuando no hacemos esto, se intensifica mucho más su situación de discapacidad y esto no les permite participar en igualdad de oportunidades con otros compañeros. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, dicho eso, Javiera está súper atenta. Entonces, hay muchas cosas escritas. Javiera, tú que estás ahí atenta y dispuesta, Ujú. selecciona preguntas o si alguien tiene levantada la mano, tú me dices y yo contesto. Espera, Ya, yo quiero contestar una que leí acá. Perdón, perdón. ok. ¿El PAEC es 100% responsabilidad del equipo PIE? No. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué sucede en la formalidad de nuestro país? El PIE, como equipo, ¿cierto? Dentro de lo organizacional, comienza a funcionar principalmente en abril. Ya el PAEC es una herramienta desprendida de la ley. ¿Quién crea el PAEC? Lo crean los miembros de la comunidad educativa en acompañamiento de las familias. Se construye en conjunto. Pueden participar docentes, pueden participar miembros del equipo PIE, pero las familias también. Porque, por ejemplo, si en un colegio no hay PIE,
el PAEC se debe hacer igual. ¿Ya? Ahora sí, Javiera, perdón. Bueno, ¿puedo leerte una pregunta que está en el chat que tuvo ahí hartos comentarios? Dale. Sí. Que es de Constanza, que nos pregunta, si ocupo el perfil sensorial para guiarme en estrategias para la intervención, ¿está mal si no hice el curso o magíster? Si está mal, ¿qué pauta o herramientas aconsejas? Mire, la realidad, vamos ahí a lo mejor va a ser poco, no tan aceptada la respuesta. Yo hice toda la certificación completa de integración sensorial, manejo muchos instrumentos, pero antes de la certificación yo ya lo hacía, ¿ya? Porque el perfil sensorial es una pauta que no necesita certificación para ser aplicada. Lo importante es que sepas cómo hacerlo, ¿ya? ¿Qué es lo que sugiero yo? ¿Ya? Porque en el fondo, si tú necesitas saber cuáles son las implicancias sensoriales de tu estudiante, no te quedes solamente con la respuesta del perfil sensorial. Obsérvalo, la observación es fundamental. Entrevístate con su familia, lee algún instrumento previo que pueda tener y usa el perfil sensorial. Y desde ahí saca un análisis. ¿Por qué? Pensemos en el siguiente ejemplo. Ya, la familia, yo le mando a la familia un perfil sensorial y la familia me pone que no tiene nada. Nada puntúa, nada puntúa. Y tú lo ves en sala y corre de un lado a otro y se trepa en las ventanas y le pega a todos los compañeros. ¿Me puedo quedar solo con el perfil sensorial? No. Una, porque no siempre se visibilizan los requerimientos de apoyo, y dos, porque a veces la conducta de los estudiantes varía entre la casa y el colegio. Por eso es súper importante aplicar en ambos contextos. Puedes aplicar un perfil sensorial, puedes aplicar un SPM, ¿cierto? Pero no te quedes solo con eso. No necesitas certificarte, pero sí saber y aprender cómo se identifican los diagnósticos de integración sensorial, cómo analizar los instrumentos, pero eso inclúyelo en un proceso evaluativo mucho más integral. ¿Ya? Eso, Javiera. Dale con otra pregunta. La siguiente pregunta la vamos a escuchar. Olga, te voy a dejar que reactives tu audio y con esta vamos a ir cerrando, ¿ya? Ahí puedes Dale. activar tu audio. Hola, ¿cómo están? Mucho Hola, gusto. Olga, mucho gusto. Mira, yo soy educadora de párvulos y en este momento me estoy desempeñando en la sala de estimulación del programa de Chile Crece Contigo y Maravilloso. muchas brechas en el aprendizaje referidas netamente al área del lenguaje. Ujú. Entonces, quiero saber, y mi pregunta va directamente a esto, ¿las brechas en el desarrollo del lenguaje pueden darse por estas dificultades sensoriales? En algunos casos sí. ¿Ya? Ya. En algunos casos sí, ¿ya? No es tan común realmente, pero puede ser. Por ejemplo, muchos chicos que transitan en una posible apraxia del habla infantil también coexiste con un problema de praxis sensoriomotor, por ejemplo. También pasa que Ujú. cuando tenemos chicos con un nivel de alerta o de actividad muy alto o muy bajo, también puede impactar en la incorporación al desarrollo de su lenguaje o de sus estrategias comunicativas. Por ejemplo, Claro. si yo en el fondo estoy corriendo todo el rato, trepando todo el rato y hago todo muy rápido, probablemente sea nada, 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 o me Sí. demore mucho en incorporar algunas letras. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero muchos chicos, por ejemplo, con indicadores de TDAH también tienen dificultades en el lenguaje. Pero si tú logras organizar ese nivel de actividad y atencional, son capaces de poder hilar palabras o sonidos mucho más dirigidos, ¿cierto? Sí. Entonces puede ser. Y desde ahí, por ejemplo, es súper bueno lo que tú planteas, porque ahí la necesidad necesita de un abordaje un poquito más amplio, ¿cierto? Mm, Por sí. ejemplo, que este pequeño pueda tener apoyo de fonoteo o que se pueda alternar o que en un mismo espacio puedan trabajar en conjunto, ¿se entiende? Yo sé que en el sistema, dentro de CESFAM o de Chile Crece Más, los tiempos y los recursos son más acotados, ¿cierto? Claro, Pero sí, sí. por ejemplo, poder identificar te permite a lo mejor hacer una mirada mucho más profunda, una sugerencia a las familias para buscar Mm. también otros espacios. Y tengo súper claro también que
No todas las familias pueden acceder a terapia particular, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, podemos activar el sistema público, los profesionales que atienden por FONASA y las universidades que brindan apoyo gratuito también a las familias para complementar. Súper, muchísimas gracias, Denise. Y antes sí, justamente una consulta que me nació desde la respuesta que me diste, ¿serviría o es un apoyo que realizar, no sé, circuitos motores mientras se realiza a partir de estos circuitos una asociación en el lenguaje o un reconocimiento, por ejemplo, de conceptos del rostro o del cuerpo, para ir como, no sé, desde el circuito motor realizando una asociación, por ejemplo? Mira, si el pequeño o pequeña que tú quieres atender no tiene dificultades sensoriales, puedes aplicar cualquier tipo de circuito. Ya a los Su- niños les gusta mucho moverse y los juegos. Sí. Ahora, si tú sospechas que hay, por ejemplo, dificultades en la modulación y hay algún Ujú. implemento que le da temor, puede que eso sea un impedimento en tu sesión. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. ¿Ya? Ya, Si tú sospechas un poquito más, yo te sugiero indagar para que en el fondo no hagas como lo contrario. ¿Ya? perfecto. Muchísimas gracias, Denise. No, muchas gracias a ti. Javiera, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Dale Ya. nomás. Si alguien tiene una consulta, puede levantar la mano y le voy a dejar que reactive su micrófono. Igual voy a ver en el chat en caso de... A ver, Ahí está, ahí Sheila. Sheila levantó la mano. Dale nomás. Hola, ¿me escucho? Hola, te escucha fuerte y claro. Qué bueno. Bueno, aproveché la oportunidad. Yo soy psicóloga del PIE y mira, mi pregunta es más bien sobre las desregulaciones. Perfecto. Ahí me encanta mucho acudir, me da mucha tranquilidad a veces lograr esa calma en las desregulaciones porque siento que tengo un vínculo bonito con mis estudiantes. Pero Maravilloso. también me pasa mucho como, no sé si pasará y será la realidad de muchos colegios, que nadie va. Entonces, como que mi pregunta era, ¿cómo gestionar, cómo dividir el trabajo, como hablando desde el equipo profesional? Porque siento yo que solo exista una persona encargada, igual es como agotador. Está maravillosa tu pregunta, Sheila, y es una pregunta que surge mucho, ¿ya? En estricto rigor, lo que tiende a suceder mucho es que cuando hay profesionales de apoyo en los espacios escolares, les dejan a ellos el rol del apoyo. O sea, si hay una desregulación, llamen a la tía psicóloga, a la tía terapeuta, ¿cierto? A la tía Edi, al tío Edi, y porque claro, yo no sé. Pero en la realidad, la responsabilidad de las niñeces y de los adolescentes recae en todos los miembros del espacio educativo. Es verdad que los protocolos tienen responsables y son los principales correguladores, pero un corregulador o una persona vincular también puede ser una docente o un docente, un inspector. En el fondo lo que uno hace es identificar. Ahora, es súper difícil para mí decirte, no, si es lo que corresponde, porque sí es lo que corresponde, pero también es súper importante plantearlo a nivel equipo, porque también sucede mucho, aún en algunos espacios escolares, que por ejemplo los equipos psicoeducativos o el programa de integración escolar es como un mundo aparte del profesorado y todos participan dentro de la misma comunidad. Por tanto, entender que las responsabilidades son compartidas es súper importante y el no cargar el trabajo a los mismos colegas siempre también es fundamental, porque eso lo único que trae es una sobrecarga, un estrés, un burnout, una ansiedad, una depresión y eso es bastante injusto. ¿Ya? Porque sí, yo empatizo mucho con el sentir de las niñeces y las adolescencias, como mamá de un chico neurodivergente, como persona neurodivergente ya, pero también hay que ser justos con las personas que trabajan en un contexto escolar. La demanda es muy grande, ¿ya? No todas las personas son gratas también, ya hay que decirlo, ¿cierto? Pero sí es súper importante entender que es una responsabilidad de todos y es súper importante como equipo plantearlo para poder dividir las responsabilidades, porque por ejemplo, si en un momento tú te ves muy superada o te vas con licencia, ¿quién se hace cargo? Los chicos siguen estando en el espacio escolar, ¿ya? Eso, Sheila. Denise, muchas gracias por las respuestas, también por la exposición.
Quisiera pedirte un último momento para que deje a los participantes invitados al curso. Ya, eh, excelente. Voy a, bueno, a promocionarme. Este curso se ha dictado bastantes veces. Yo constantemente lo reformulo porque van surgiendo cosas nuevas. Agradezco mucho sus mensajes bonitos. Me gusta mucho que les haya gustado este espacio. Quiero decirles que no lo sé todo. Sigo aprendiendo para mí y de otros colegas también, por el beneficio de otros niñeces y otros adolescentes. Pero claramente en el curso podemos abordar con mucha mayor profundidad muchas de las dudas que ustedes tienen. Sé que no puedo contestar a lo mejor en cabalidad cada caso que ustedes requieran, pero sí me puedo comprometer a poder entregarles mayor conocimiento. El conocimiento es poder, ¿cierto? El conocimiento hay que compartirlo, porque no es para nosotros, es para otros con quienes trabajamos, a otros con quienes apoyamos, ¿ya? Porque al final, para eso lo aprendemos, para usarlo con otros, no para que se quede guardado, ¿ya? Eso, muchas gracias entonces, les deseo buen descanso y las dejo con, bueno, los y las dejo con Javiera para el sorteo, ¿ya? Así que les vaya súper, súper bien. Muchas gracias por sus mensajes lindos. Chao, chao.